Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les hablaré un poco de las diferencias entre los pensamientos que tenía Aristóteles y Santo Tomás de Aquino con referencia a la materia que nos convoca en la filosofía. Para empezar, las fechas en las que vivieron fueron bastante distantes. Por ejemplo, Aristóteles vivió alrededor de los 384 años antes de Cristo. Prácticamente mucho después Tomás de Aquino vivió aproximadamente, más bien falleció, ¿verdad?, en 1274 en Italia. Eh, Tomando los pensamientos en común que tenían, hablamos de la metafísica, ¿verdad?, que este es el rigor lógico y teórico que va más allá de lo físico y en lo que convoca también y compete la causa y el origen de las cosas, ¿verdad? Así como desde los principios tiempos de los grandes pensadores y filósofos hablaban de la filosofía en sí como el amor a la sabiduría, pues muchos de los filósofos se encargaron eventualmente de crear teorías y pasar de ahí a la ciencia. Y así fue como la metafísica fue algo que se tomó de parte de Aristóteles, y este movimiento fue que vino con el tiempo a ser la base de muchos de los pensamientos. La diferencia más grande que yo puedo observar, pues, que Aristóteles hablaba de que la sustancia es el ser en sí y eso su mismo origen, ¿verdad? Como la sustancia. En cambio, Santo Tomás de Aquino introdujo el cristianismo con la metafísica, fusionándola de una forma en la que se hablaba de que el origen de las cosas es bajo la potencia de la sustancia, y el acto hace que se forme la esencia en sí de un ser en potencia, pero que si no tiene como el origen de Dios o la parte de la partícula de Dios de la creación, no puede darse en sí las cosas. Y esto viene siendo una de las diferencias, ya que Aristóteles era más que todo su origen científico, la base de lo que puede ver y observarse. Un principio básico de la filosofía también del derecho de Santo Tomás es que postula que todas las leyes positivas, cuando son racionales, se derivan de una ley natural. Es lo que comúnmente se estudia como el derecho natural de por sí de las cosas, como los principales que hablábamos o se ven, que el derecho a la vida, el derecho a la salud, a protección, a una familia, en sí, pero que esto hace que se forme la normativa de la cual las reglas de la justicia humana toman su fuerza obligatoria. De esta forma también Aristóteles habla de que el alma no es inmortal, que muere junto con el cuerpo, que lo contrario, Santo Tomás no puede aceptar esta postura, que concibe que venimos de un Dios, un ser supremo, y que esa es la esencia en sí de nuestra vida, ¿verdad? Otra parte podría ser que Aristóteles solo le da valor al conocimiento que llega a través de la razón. Tiene que darse, pues, como hablábamos, la lógica y, y lo teórico tiene que fundarse para que esto tenga como sea el resultado filosófico deseado. En cambio, aquí no reconoce el valor del conocimiento que se obtiene a través de la razón, pero le da mayor importancia al conocimiento porque es inmaterial, no incorruptible, luego es inmortal el pensamiento. De ahí partimos, como decíamos, del derecho natural, que se fundamenta en principios universales que buscan garantizar la dignidad, la libertad y la equidad entre los seres humanos en una convivencia social, ¿verdad? Un territorio. Entre estos principios se encuentran el derecho a la vida, la libertad personal, la búsqueda de la felicidad, el derecho de la propiedad e igualdad ante la justicia, ¿verdad? Que son los primordiales derechos que le llamamos naturales porque en sí vienen intrínsecamente con el convivir de la comunidad entre sí, ¿verdad? Estos principios más que todo buscan orientar la creación de una ley justa y que se administre la justicia de una forma equitativa y responsable en las comunidades. Una de las funciones más importantes del derecho natural es servir de criterio para evaluar y, en su caso, criticar las leyes positivas creadas por el Estado, porque existe una constante vigilancia del deber de la protección en sí de los derechos, y cuando una ley positiva contradice los principios del derecho natural, se considera que esa ley carece de justicia y por lo tanto de legitimidad moral. La sociedad en sí no ataca y no avalaría ese tipo de normas, en dado caso puede afectar el derecho natural,
o como podríamos hablar también el derecho real y positivo en sí de los seres, en sí sus derechos humanos. Y aquí es donde partimos con otras filosofías, de las que algunas vamos a hablar un poco porque ya estaría entrando en otro tema, lo que es el ius naturalismo, que esto es la doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de derechos que son propios perdón, e intrínsecos a la naturaleza humana. Es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y que los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural y derecho universal. Una de esas partes, etimológicamente hablando, viene del latín, ¿verdad? Y que la primera que la forma es ius, que significa derecho, y naturalis, que significa o refiere a la naturaleza, y del sufijo ismo, que significa doctrina. Así que es una doctrina en la cual plantea la idea de que existen derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna. Y era de lo que partía la idea de Aristóteles, de que el ser en sí es la esencia de sí mismo, el origen y el fin. Sin embargo, el pensamiento es lo que perdura con el tiempo. Cuando Tomás de Aquino habla también de eso, se refiere a que la existencia de los derechos o en sí de la protección de estos derechos humanos viene por una creencia divina, porque la iglesia fue la que vino a involucrar a Tomás de Aquino, ya que incluso fue declarado un santo en Italia. Hablaba de que no hay física ni metafísica sin una base cristiana o el mero hecho de la existencia de un Dios y que Dios sea el creador, y a partir de ahí la vida, y sin vida no hay derecho. Así que partimos de la teología que vino a involucrarse un poco, la teleología, perdón, como una visión de Dios en el más allá. Y así es como un poco hay unas diferencias más que todo, la más marcada sería que utilizaron, o Tomás de Aquino utilizó el cristianismo como una herramienta para ver el derecho natural y la forma en que los pueblos pueden organizarse y crear sus leyes en sí. Pero todo esto vino a través de muchos estudios, verificaciones también de su propia historia, y vemos como Italia en esa época pues le dio la oportunidad, o la iglesia pues estaba más que todo inmiscuida en la política, se basaba en las leyes y todos los derechos de las personas con una visión más que todo espiritual, que el fin de las cosas o el fin del Estado viene siendo la protección del derecho a la vida más que todo, y a partir de ahí la protección de los demás derechos. Por acá ha sido todo y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.